Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uno de los conceptos erróneos sobre el Islam es que la víctima de una violación es castigada, mientras que el violador queda impune o la condena no es severa. Una de las mentiras que difunden los difamadores es que una víctima de violación tiene que presentar 4 testigos para que el violador sea condenado y castigado. Los críticos nunca han aportado ninguna prueba, ni del Corán ni de los hadices, que indique que tenga que haber 4 testigos presenciales para que un violador sea castigado. Muchos sabréis que hay un cristiano iraquí cuyo único propósito en la vida es mentir sobre el Islam día sí y día también. A este farsante ya le he dedicado varios vídeos en mi canal. Resulta que este pseudoerudito argumenta que en el Islam la violación a mujeres está justificada e incluso permitida. ¿Es esto cierto? Hoy, inshallah, voy a mostrar un poco por encima cómo funciona la Sharia islámica en los casos de violación. Vamos a hablar hoy de la violación en el Islam. ¿Cómo ve el Islam la violación de la mujer? La violación es una gran amenaza para cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Es una desgracia para la mujer. En los países árabes islámicos, la violación es una cosa habitual. Casi todos los días se viola una mujer, sobre todo las judías y cristianas en los países árabes. Yo he vivido eso en mi país y han violado, desgraciadamente, varias mujeres que yo la conozco, chicas maravillosas, cristianas en mi país. Y he vivido el trámite, el cómo vivió esta mujer después de la violación. Por eso hablo desde el conocimiento exacto de la causa. En otra charla donde habla del mismo tema, nos quiere hacer creer que sus pruebas se basan en las fuentes de la ley islámica. Según las fuentes de la ley islámica. No estoy hablando de personas, de fulanito o menganito. Para empezar, hay una realidad ignorada por la mayoría de la gente, incluidos muchos musulmanes. Actualmente no existe ni un solo país que se rija por la Sharia islámica como Dios manda. No existen países islámicos cuyos gobiernos estén basados en las leyes del Corán y la Sunna. Y esto es una realidad producto del colonialismo y la influencia secular de las potencias occidentales. Y segundo, que exista algún caso de violación en países de mayoría musulmana no significa que el Islam lo permita. De hecho, el Islam prohíbe y penaliza esta barbarie, como demostraré más adelante, inshallah. Hay que ser profundamente deshonesto para mezclarlo todo y presentar esto como prueba en contra del Islam. Es como si yo criticara el cristianismo porque los países latinoamericanos tienen una muy elevada tasa de corrupción, narcotráfico y asesinatos. O porque existen mafias italianas, mafias irlandesas y mafias rusas que cometen atrocidades. Seguramente los miembros de esas bandas criminales fueron bautizados como cristianos. Por ende, el cristianismo promueve la criminalidad. Es injusto e irracional usar esos parámetros, ¿verdad? La violación no es una cosa nueva en los países árabes, porque especialmente a las cristianas y judías también, si hay en algún país árabe, porque un musulmán se levanta por la mañana y dice voy a hacer el yihad. ¿Y qué hace? Pues si viola a una judía o una cristiana. Y no pasa nada, la condena es mínima en los países de mayoría árabes islámicos. De hecho, en los países que aplican la ley islámica, el violador, cuando declara que está haciendo el yihad, pues la condena es mínima. Me asombra la facilidad que tienen estos individuos a la hora de mentir y soltar cualquier barbaridad sin aportar evidencias y quedarse tan anchos. Esto lo hacen porque de todos modos la mayoría de su público les va a creer. Su público no necesita que les muestren pruebas, ya que ellos no buscan información de manera objetiva, sino que se limitan a la corriente de odio que comulgue con el discurso de su partido político. Lo único que necesitan es volver a escuchar las mentiras que se han estado repitiendo hasta la saciedad durante décadas. Según lo que dice Rad Salam, el musulmán puede violar cristianas y judías
porque eso es parte de la yihad y no hay penalidad por ello. Pero aquí falta algo. ¿Dónde están sus pruebas, señor Naaman? ¿Dónde enseña el Islam que parte de la yihad es violar mujeres? Estamos otra vez con lo mismo. Se hace una acusación gravísima, pero sin aportar ninguna prueba. Es indignante cómo este pseudo erudito habla de un tema tan sensible sin atenerse a las consecuencias de sus mentiras, puesto que está bien establecido que la violación causa graves daños a la mente, el cuerpo y el espíritu. La violación está absolutamente prohibida en el Islam. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sentó el precedente de que la violación no debe tolerarse en la sociedad musulmana. En el Islam, los pecados pueden violar los derechos de Allah y también pueden violar los derechos de las personas y de Allah. Por ejemplo, si no rezo, estoy violando los derechos de Allah. Pero, por ejemplo, si robo, estoy violando los derechos de la persona y de Allah. En el Islam, si a alguien le han violado sus derechos, tiene derecho a perdonar o reclamar justicia. Y la justicia no se aplica solamente en este mundo, sino que también en el ájera. Retornando al tema de la violación, voy a aportar evidencias basadas en la práctica del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y dos de sus mejores compañeros. De ejemplo, voy a poner a Abu Bakr as-Siddiq y a Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ellos. Un hombre de Medina fue capturado tras violar a una mujer y el profeta sallallahu alayhi wasallam le aplicó un castigo legal. En Sunan Abu Dawud se nos informa que cuando una mujer salió en tiempos del profeta alayhi salatu wassalam para rezar, un hombre la atacó y la dominó. Ella gritó y él se marchó. Y cuando pasó un hombre, ella dijo: ese hombre me hizo tal y tal cosa. Y cuando pasó una compañía de muhajirin, dijo: ese hombre me hizo tal y tal cosa. Fueron y agarraron al hombre que creían que había tenido relaciones con ella y se lo llevaron. Ella dijo: sí, es él. Luego lo llevaron ante el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. Cuando él estaba a punto de dictar sentencia, el hombre que en realidad la había agredido se levantó y dijo: mensajero de Allah, soy yo el hombre que se lo hizo. Él le dijo a la víctima: vete, pues Allah te ha perdonado. Pero le dijo al hombre algunas buenas palabras. Abu Dawud dijo, refiriéndose al hombre que fue apresado, y del hombre que había tenido relaciones con ella, dijo: lapidadlo. este incidente también fue registrado en Jami' al-Tirmidhi, hadith número 1454, bajo el título de lo que se ha contado sobre una mujer obligada a cometer adulterio. La condena es mínima. según las fuentes de la ley islámica. La condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata. He aquí un caso con Abu Bakr as-Siddiq, el mejor compañero del profeta alayhi salatu wassalam y el primer califa. Este evento está registrado en una de las colecciones de hadices más tempranas. Un hombre vino a Abu Bakr y le dijo que uno de sus invitados había coaccionado y desflorado a su hermana. El hombre fue interrogado al respecto y confesó haberlo hecho. Abu Bakr lo azotó con el had, o sea, el castigo prescrito, y lo desterró durante un año a Fadak. Y a ella no la azotó ni la desterró porque fue forzada. La condena es mínima. según las fuentes de la ley islámica. La condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata. Aquí otro caso con Umar ibn al-Khattab, el segundo califa. Melik me contó de Nafi' que había un esclavo encargado de los esclavos del humus, y este forzó a una esclava que había entre los esclavos, contra la voluntad de ella, y tuvo relación sexual con ella. Umar ibn al-Khattab le azotó y le desterró, y no azotó a la esclava porque el esclavo la había forzado. La condena es mínima. según las fuentes de la ley islámica. La condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata. Este incidente también se narra en Sahih al-Bukhari, hadith número 6949. En otra colección de hadices temprana encontramos un informe Hasan que dice:
Narró Ibn Omar que un hombre fue llevado a Omar ibn al-Khattab, quien forzó a una mujer a fornicar con él. Omar dijo: «No es por esto por lo que tenemos un tratado de paz con vosotros», y ordenó que lo crucificaran, y fue crucificado en Beitul Maqdis. La condena es mínima. según las fuentes de la ley islámica. La condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata. De los anteriores informes, es obvio que se castiga al violador y no se castiga a la víctima. ¿En qué se parece esto a lo que relata Rad Salam? En nada. Además, la mujer tiene que mostrar si quiere denunciar, porque en muchos casos las mujeres no denuncian por miedo, porque encima le acusan a ella misma que ella provocó el hombre y por lo tanto ella la condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata porque es una deshonra para la familia. Empiezo a dudar de si Rad Salam leyó libros de jurisprudencia islámica o quizás se haya confundido con la novela titulada Crónica de una muerte anunciada del autor Gabriel García Márquez. En el Islam, la mujer que ha sido víctima de tal salvajada y se ve obligada a mantener relaciones sexuales ilegales contra su voluntad, está exenta de castigo. Otro ejemplo sacado de las primeras generaciones es otro hadith sobre el emir al-Mu'minin Abdul Malik ibn Marwan, cuando juzgó a un violador, otra vez en Al-Muwatta del Imam Malik y bajo el título de Juicio sobre mujeres violadas, se registra. Malik me relató de Ibn Shihab que Abdul Malik ibn Marwan juzgó que el violador debía pagar su dote a la mujer violada. Yahya dijo que oyó decir a Malik: «Lo que se hace en nuestra comunidad con un hombre que viola a una mujer libre, sea o no virgen, es que debe pagar la dote de una como ella. Si es una esclava, debe pagar lo que ha disminuido de su precio. En ambos casos, el violador recibe el castigo had, repito, castigo prescrito, y la mujer violada no recibe ningún castigo». La condena es mínima. según las fuentes de la ley islámica. La condenaría de adulterio y se va a la cárcel o su familia misma le mata. Una mujer estaba durmiendo cuando se despertó y descubrió que un hombre estaba encima de ella. Y esto es lo que pasó a continuación. Una mujer que había cometido zina fue llevada ante Omar y dijo: «Estaba durmiendo y cuando me desperté había un hombre encima de mí. Él la dejó ir y no la castigó». Y si sigue viva, después de la violación encima que le violan, su familia misma le persiguen para matarla porque es una desgracia. según las fuentes de la ley islámica. ¿Dónde dice el Islam que la familia está obligada a matar a la víctima porque es una deshonra? De nuevo, le desafío a usted, Rad Salam, y a sus cruzados del teclado a mostrar pruebas de ello basadas en la Sharia. Claro, si quiere denunciar la mujer, el violador, tiene que mostrar que la violación existía y tiene que traer 4 testigos directos a la violación, si no, no vale. ¿De dónde viene esta práctica? Esta está en el Islam, luego más adelante voy a leer el texto exacto en el Islam. Hay otro asunto, también es muy importante en el Islam, es la violación de la mujer. Una gran desgracia para cualquier mujer en el mundo es la violación, porque no puede ser otra desgracia para la mujer que la violan. Y según la Sura 24, el versículo 13, dice aquí: porque no han presentado 4 testigos, como no han presentado testigos para Dios que mienten. Claro, si yo leo este versículo, la gente dice: y bueno, ¿esto qué quiere decir? Es que el Corán no se puede entender, porque todo el Corán, atrás de cualquier versículo hay un episodio, hay un hecho. Por eso, muchísima gente dice: pues he leído el Corán, y bueno, pues tampoco está mal. Pues es que no se entiende. Yo ahora he leído este versículo. ¿Habéis entendido algo? Solamente dice, si no
han presentado 4 testigos. Pues este versículo precisamente habla de la violación de la mujer. Cuando un hombre viola a una mujer, pues la mujer, si va y denuncia el violador, necesita 4 testigos directos para que el hombre sea juzgado. Y atrás de esto hay un episodio relacionado con la época del presunto profeta Mohammed. Y esto está aquí, no lo digo yo, está en la Sunna, no lo digo yo. El episodio dice que en la época de Mohammed, cada vez que Mohammed salía a una conquista o una batalla, pues siempre llevaba una de sus mujeres para sus necesidades como hombre. Pues unas de estas veces pues llevó con él a Aisha, su mujer preferida, la niña, la tercera mujer de Mohammed. La llevó con ella en una batalla, una conquista. Pues mientras que estaban ahí luchando, Aisha estaba atrás. Pues Aisha quiso hacer sus necesidades y se fue apartando de los hombres en el desierto para hacer sus necesidades. Y le entró el sueño y se quedó dormida. Cuando se despertó, pues ya la batalla se ha terminado y no había nada. Empezó a buscar por ahí, por allá, y dice el episodio, pues se encontró un chico joven, se llamaba Safwan, pasaba por ahí. Y Aisha le dijo, Safwan, pues llévame contigo porque he quedado aquí solo. Claro, Aisha volvió con Safwan. Safwan era un hombre joven, un chico cacha, bien puesto. Pues al entrar en el pueblo, pues todo el mundo empezaron a mirar. Anda, Aisha ya llevaba mucho rato. Pues todo el mundo empezaron run. Aisha, ¿qué tiene Aisha con Safwan? ¿Y qué hay? Empezaron la gente, pues eso, o sea, run del pueblo en aquel tiempo. Y era mal visto. Llegó run a Mohammed. Claro, Mohammed se enfadó, se fue a Aisha, dijo, Aisha, ¿tienes algo con Safwan? Le dijo, por Allah no tengo nada. Y le contó lo que ha escrito el episodio, que he estado ahí, me quedé dormida y me desperté y bueno, Mohammed, como quería mucho a Aisha, subió la montaña, bajó de la montaña y trajo este versículo. A ver, ¿tenéis 4 testigos que hay algo entre Aisha y Safwan? Todos callados. No. Entonces no hay nada. Mezcla un caso de adulterio convirtiéndolo en un caso de violación. ¡Qué mala fe! Y qué descarado es este señor. Pero primero vamos a definir los términos porque parece que Ras Salam Naaman no sabe o no quiere diferenciar una cosa con la otra. Según la RAE, adulterio es relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Ahora veamos la definición de violación: tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se haya privado de su sentido o discernimiento. Si no tenéis acceso a libros clásicos, podéis adquirir este de aquí, que siempre recomiendo. Está en español y el caso de la difamación está muy bien resumido de la página 375 a la página 377. Volviendo a las pruebas que presenta este mentiroso, el hadith que usa donde se relata la calumnia contra Aisha es sobre un supuesto caso de adulterio. Los hipócritas la acusaron de haber tenido una aventura con Safwan, acusación falsa y que Allah mismo desmintió en el Corán, demostrando así la inocencia de al-Mu'minin. El incidente narrado por ella misma está registrado en Sahih al-Bukhari, hadith número 4750, por si queréis leerlo por vuestra propia cuenta. Pero como era de esperar, Ras Salam no lo lee textualmente para que por lo menos el público sepa qué pone en el informe. En cambio, se pone a relatar de forma malintencionada, agregando cosas perversas que él mismo se inventa y omitiendo el contexto para que la gente no sepa la verdad. Y esto está aquí, no lo digo yo, está en la Sunna,
no lo digo yo. Está en la sunna, no lo dice él. En cambio, no muestra ni un solo hadith que respalde sus mentiras. Si la sunna permite la violación, defiende al violador y la violada es asesinada, tan difícil es mostrar una prueba que lo demuestre. No presentan las pruebas porque saben que tal cosa no existe, por lo tanto, están obligados a inventarse una mentira. Es evidente que la víctima no es castigada. La suposición de los malhechores anti-islam de que la víctima es asesinada porque denunció haber sido violada es falsa. La única persona que es castigada si se declara culpable mediante un juicio justo es el violador. Pero uno de los principios básicos de la Sharia al que hay que prestar atención es que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y la reclamación del denunciante no puede ser aceptada a menos que haya pruebas de que es válida. De ahí que el profeta alayhi salatu wassalam dijera: si se diera a la gente sobre la base de sus reclamaciones, la gente haría reclamaciones sobre la sangre y la propiedad de otros. Más bien, el juramento debe ser prestado por el demandado. El imam al-Nawawi, que Allah tenga piedad de él, comentando este hadith, dijo: Este hadith representa uno de los principios más importantes de las normas legales. Muestra que la palabra de una persona no puede ser aceptada simplemente sobre la base de su afirmación. Más bien, hay una necesidad de evidencia o confirmación por parte del demandado. Y si el demandante quiere pedirle al demandado que haga un juramento, tiene derecho a pedirlo. El profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, demostró la sabiduría detrás de no dar una recompensa basándose en una mera demanda, porque si se diera sobre esa base, algunas personas reclamarían sobre la sangre y la riqueza de otros, y lo considerarían permisible, y el demandado no podría proteger su riqueza ni su sangre. En cuanto al demandante, puede proteger su riqueza y su sangre mediante pruebas. Si todas las mujeres tuvieran rienda suelta para denunciar una violación, las cárceles se llenarían de hombres y habría muchas sentencias hacia acusados inocentes difamados por mujeres farsantes. Muchos, por ejemplo, presumen del sistema occidental moralmente superior al islámico, pero, por ejemplo, en España, si una mujer decide arruinarle la vida a un hombre, lo hace y además es respaldada por la ley. Paradójicamente, el lema pasa a culpable hasta que se demuestre lo contrario, como en la Inquisición. En el Islam, el asunto no es tan aleatorio como para que la denuncia de cualquier mujer pueda ser tomada como indiscutiblemente verdadera solo porque ella lo diga. De lo contrario, una mujer podría denunciar a su exesposo, por ejemplo, para vengarse de él, o podría reclamar contra personas ricas y famosas para chantajearlas, o contra su padre y hermanos para escapar de su tutela y autoridad. Y estas son cosas que llevarían al colapso de la sociedad. En el Islam, la fornicación y el adulterio son haram. Por lo tanto, la violación también lo es, porque es adulterio forzado. Allah nos ordena alejarnos de la inmoralidad. Nos prohíbe el alcohol, principal causante de muchas violaciones en Occidente. Allah ordena a la mujer cubrirse el cuerpo delante de extraños y ordena al hombre bajar la mirada. El haya es algo fundamental en el Islam. Este término significa modestia, decencia, y es una de las partes más importantes de nuestro din. Así que ya me diréis qué tiene que ver esto con las aberraciones que salen de la boca de Ras Salam. Muhammad subió a la montaña, bajó de la montaña y trajo este verso coránico. La sura 24, el versículo 13. Y dijo Muhammad: porque no han presentado 4 testigos, como no han presentado testigos para Dios que mienten. Por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, todos los versos del Corán tienen un episodio. Pues este texto encaja con el episodio de Aisha. No lo digo yo, lo dicen las escuelas jurídicas o el tafsir. Eso es lo que dice estos libros, el tafsir, los tafsir y las interpretaciones del Corán. Por lo tanto, como no habéis presentado 4 testigos, Aisha es inocente o libre.
Por lo tanto, cuando hay una violación y una mujer se atreve a denunciar el violador, pues en el juicio el juez pide 4 testigos. Si no hay 4 testigos, no hay violación. Entonces no hay nada. Y esa es la ley en el Islam. Por lo tanto, una mujer violada es que tampoco puede ir a denunciar porque le piden 4 testigos directos para el acto. Es desesperante ver a este individuo y pensar que los islamófobos lo consideran toda una eminencia. Los 4 testigos que requiere la ley islámica son para cuando realmente alguien comete adulterio. No se puede condenar a un musulmán o a una musulmana que cometió adulterio si no hay 4 testigos justos y honestos que hayan presenciado con sus propios ojos el acto. Pero Rad Salam, el supuesto experto en Islam, dice que esos 4 testigos a los que se refiere la Sura 24, Aleya 13, son los que una mujer violada debe presentar si denuncia una violación. Realmente ridículo, Rad Salam. ¿No le da vergüenza? Se supone que usted es un entendido que da clases a la derecha española. Según Rad Salam, el ISIS aplicaba la ley islámica porque en el Islam se permite violar mujeres de otras religiones. Y casos, miles de casos hay en los países árabes que yo lo he visto. De hecho, cuando vino Daesh en el Estado Islámico en Irak y Siria, empezó a violar las mujeres cristianas y de otras minorías, muchísima gente empezaron a hablar de ello. Daesh estaba aplicando la ley islámica porque se permite violar a las mujeres de otras religiones. Le consideran como esclavas. Por lo tanto, están aplicando la ley islámica, no estaban haciendo algo fuera del Islam. Le desafío a usted, señor Naaman, muéstrenos una sola prueba basada en la ley islámica que permita violar mujeres. Una vez más, recomiendo ver el documental que subtitulé para conocer el verdadero origen del terrorismo, entre comillas, islámico. ¿Qué dice el consenso de sabios musulmanes sobre la violación? A continuación, voy a compartir algunos ejemplos. Ibn Abdul Barr escribió: los estudiosos coinciden en que el violador debe recibir un castigo legal si hay pruebas claras en su contra de que merece el castigo o si lo confiesa. Si las pruebas no son tan claras, se le impone un castigo discrecional. No hay castigo para la víctima si es cierto que fue forzada y sometida, como lo evidenciarían sus gritos y llantos de auxilio. En la obra titulada El Mughni, encontramos que Ibn Qudama dijo: según la opinión general de los estudiosos, no existe ningún castigo legal para la víctima de violación. Ha sido narrado por Omar, Az-Zuhri, Qatada, Thawri, Shafi'i y la gente de conocimiento. No conocemos ningún desacuerdo. No hay diferencia entre violación por la fuerza, cuando él la había dominado, o violación por amenaza de muerte. Ibn al-Qayyim escribió: no hay castigo sobre la víctima de violación. What is the punishment for rape, and is it recommended that we forgive the rapist? I'll start from the second part of the question. No, it's not recommended to forgive the rapist. He's an oppressor. He has committed a heinous sin, and forgiveness cannot be recommended unless there is a benefit from it, or that the consequence of it would be positive. If someone is used to abusing his teachers at school, and this happens a lot, and he had beaten one of the teachers, all the family, relatives go to the teacher: oh, he's a kid, he's just a teenage, forgive him. And he knows that if he forgives him, he's going to next week beat another teacher, and he's going to break the windows of a third teacher. This person is not to be forgiven. He has to pay for it. But if it is a mistake from a
person who is not known to do mistakes. Yes, and it's not as big as this mistake, because rape is not a mistake. It's something that is done, it's premeditated, it has a long process, and it shows the evil in that person. What's the punishment? This is up to the Muslim judge to decide. Technically speaking, if the perpetrator was not married, this is considered to be fornication. Forced fornication is worse than consensual fornication. And if it's forced with life-threatening situations, like under the threat of a weapon of killing, then this becomes closer to hiraba. An execution is due. But if it was not any of those, it was only forced fornication, this is punished as fornication, which is flogging 100 lashes if he's unmarried. And if there are no other circumstances that would increase, the judge can put him, in addition to that, like 5 years in jail, whatever the judge sees. And if it was under the threat of death or killing, it can be execution. If he was married or previously married or widowed or divorced, then the punishment is execution on the spot by stoning, and this is the adulterer's punishment in Islam. La prohibición de la violación y la agresión sexual se aplicaba a todas las mujeres. La violación como un arma de guerra nunca se considera permisible en el Islam, y las evidencias no dejan duda alguna. Ya es costumbre en mi canal citar a autores occidentales mínimamente honestos y respetables cuando hablan sobre el Islam. Cuando cito a eruditos musulmanes, los cruzados del teclado suelen venir a acusarme diciendo que esos eruditos tratan de enmendar los errores y la violencia en el Islam. Por consiguiente, para callarles la boca, además de citar a sabios musulmanes, también presento lo que dicen académicos occidentales honestos, que son la contraparte de los supuestos intelectuales anti-islam cuyo único propósito en la vida es difamar y mentir sobre nuestro din. Oliver Lehman, profesor de filosofía y profesor de estudios judaicos en la Universidad de Kentucky, reitera que la única ocasión en la que se necesitan 4 testigos es en caso de adulterio. Los críticos también señalan la falta de igualdad de protección para las víctimas de violación en los países musulmanes que siguen la Sharia. Alegan que es imposible probar la violación. A efectos de este debate, es importante señalar que la Sharia distingue entre adulterio y violación y aplica normas diferentes. Como establece claramente el Corán, la prueba de que se ha producido adulterio requiere 4 testigos presenciales del acto, que debe haber sido cometido por un hombre y una mujer que no estén válidamente casados entre sí, y el acto debe haber sido cometido voluntariamente por adultos que hayan dado su consentimiento. También puede determinarse mediante una confesión, pero esta confesión debe ser voluntaria y basada en asesoramiento jurídico. Debe repetirse en 4 ocasiones distintas y debe hacerla una persona en su sano juicio. Además, quienes acusan de adulterio a una persona deben aportar 4 testigos oculares. De lo contrario, el acusador es condenado por difamación, lo que significa flagelación o pena de prisión, y su testimonio queda excluido de todos los casos judiciales futuros. Así pues, está claro que el testimonio requerido de 4 testigos varones que hayan visto la penetración real se aplica a las relaciones sexuales ilícitas, no a la violación. Los requisitos para probar la violación son menos estrictos. Se pueden presentar cargos por violación y probar un caso basándose únicamente en el testimonio de la víctima, siempre que las pruebas circunstanciales respalden las acusaciones. Son estos estrictos criterios de prueba los que llevan a la frecuente observación de que, cuando se producen injusticias contra las mujeres, no es a causa de la ley islámica, o bien se debe a una interpretación errónea de los entresijos de las leyes de la Sharia que rigen estas cuestiones, o a tradiciones culturales, o a la corrupción y al flagrante incumplimiento de la ley, o incluso a una combinación de estos fenómenos. Es evidente que desde la época del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y las primeras generaciones siempre se ha castigado a los que han forzado a una mujer. A la luz de las pruebas mostradas, el Islam prohíbe la violación y, según la ley islámica,
cualquiera que la cometa será castigado severamente. Eso es lo que dice estos libros, el tafsir, los tafsir y las interpretaciones del Corán. Si no me equivoco, al parecer, la obra que sostiene es el Taysir el-Karim ar-Rahman, del eminente Sheikh Sa'di. Esta obra también es conocida como Tafsir Sa'di. La edición árabe, como siempre, es más completa que las traducciones. Me he visto muchas charlas de Rad Salam y suele decir que para entender el Corán hay que basarse en las obras de Tafsir y los hadices. El Corán está escrito en árabe muy antiguo, en árabe muy difícil de explicar. Por lo tanto, la única manera para explicarlo es guiarnos también por los libros que explican estos versos. Y intentamos explicar lo que quiere decir este versículo y en qué época y en qué contexto dijo este versículo. Ahora apliquemos lo que dice para saber si nos está diciendo la verdad sobre el significado de la Sura 24 Aleya 13. La edición original deja bastante claro que los testigos deben ser presentados por los acusadores. Si consultamos la traducción inglesa del Tafsir Sa'di, podemos leer que ¿por qué no trajeron 4 testigos para probarlo? Es decir, ¿por qué los que hicieron esta acusación no trajeron 4 testigos de buena reputación para testificarlo? Ya está, Rad Salam quedó totalmente aniquilado. Está claro que los 4 testigos debían traerlos los que hicieron la acusación. Imaginaros esta situación. Obviamente nunca va a pasar con ningún musulmán porque nosotros tenemos prohibido mentir. Pero imaginad que a mí, en Isel Endelusí, me invitan a programas musulmanes para hablar del catolicismo. Durante los programas, lo único que hago es fomentar odio y rechazo hacia el catolicismo, basarme en difamaciones y de vez en cuando alzo un libro católico haciendo lo siguiente. Un sacerdote se levanta por la mañana y dice: voy a hacer la obra de Dios. ¿Y qué hace? Pues viola a los monaguillos y no pasa nada. Este libro confirma que en el cristianismo el abuso de niños es totalmente legal. Lo dicen los libros del catolicismo. Este otro libro dice que si un niño violado denuncia al cura, el niño es ejecutado por su familia y si no presenta 4 testigos directos del acto, ya es una deshonra. Ahora pensad, ¿cómo se tomarían esto los católicos de bien? Ni hablar de los católicos patriotas de la derecha política que viven desprendiendo odio hacia el Islam. Pues esto es lo que lleva haciendo Rad Salam durante décadas en contra del Islam, porque los que le pagan, la derecha política, necesitan a un monigote que se haga pasar por experto y así sostener su discurso político anti-islam. Que no cunda el pánico, por si hay algún despistado, estos libros no respaldan la pedofilia, son libros de historia y teología católica. Tengamos también en cuenta que uno de los pecados que llevan a la perdición es el calumniar a una mujer decente. Narró Abu Huraira que el profeta alayhi salatu wassalam dijo: alejaos de los 7 pecados que conducen a la perdición. Preguntaron: ¿cuáles son, mensajero de Allah? Dijo: el politeísmo, la magia, el asesinato a menos que sea en defensa legítima, usufructar de la usura, malversar los bienes de los huérfanos, huir del combate por la causa de Allah y calumniar a las creyentes acusándolas de adúlteras. La palabra de Allah en la sura que cita Rad Salam dice: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Otra vez, volviendo al tema de la violación, si alguno de vosotros no tiene acceso a obras islámicas en árabe o en otros idiomas que no sean el español, os recomiendo comprar este libro escrito por el eminente Sheikh Mohammed ibn Ibrahim. En la traducción española, tomo 2, página 264, leemos lo siguiente: si una mujer soltera queda embarazada,
debe ser castigada por fornicación, salvo que alegue haber sido víctima de una violación o presente una prueba contundente que descarte el coito ilegal. En caso de violación, la mujer víctima del delito tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al valor de su dote, y al violador se le aplicará la pena correspondiente. ¿Cuál es la pena correspondiente? Esto depende de la gravedad del asunto y de la decisión del juez, como ya se expuso, pero está claro que no es una condena mínima. La condena es mínima. La condena es mínima. La condena es mínima. Por lo tanto, cuando hay una violación y una mujer se atreve a denunciar el violador, pues en el juicio el juez pide 4 testigos. Si no hay 4 testigos, no hay violación. Por lo tanto, la verdad que la mujer violada es una desgracia para ella para siempre. No solamente para ella y para su familia. Y si sigue viva, después de la violación encima que le violan, su familia misma le persiguen para matarla porque es una desgracia para toda la familia. Eso es lo que he vivido yo. ¿Veis esto que he puesto de fondo? Es mi acceso al correo electrónico, por ende a mi canal. Aquí están mi correo y la contraseña. Estoy dispuesto a entregarlos. Le reto a usted, Raz Salam, y a todos sus séquitos de cruzados del teclado a encontrar pruebas irrefutables sobre lo que usted ha dicho. Demuestren que en el Islam la familia de la mujer violada está obligada a matarla por una cuestión de deshonra. Sé que muchos sueñan con tumbarme el canal, pues aquí tenéis la oportunidad perfecta para hacerlo. Yo mismo os estoy entregando el canal. Eso sí, con la condición de que cumpláis con el desafío. Luego, el señor Naaman se pone a relatar una dudosa historia de una cristiana violada por un musulmán, diciendo que el juez la obligó a casarse con su violador. Señor Naaman, permítame dudar de su testimonio porque se ha demostrado infinidad de veces, y sobre todo en mi canal, que usted es un mentiroso. Por lo tanto, para nosotros, su palabra no tiene ninguna validez. Pero supongamos que lo que relata es cierto. De ser así, la infame acción de ese supuesto musulmán no representa las creencias islámicas, y esto quedó bien demostrado. A estas alturas del vídeo, quiero haceros una pregunta y deberéis responder con una mente objetiva. Al inicio, os expuse lo que dijo Raz Salam. Y esto está aquí, no lo digo yo, está en la Sunna, no lo digo yo. Según las fuentes de la ley islámica, está en la Sunna, no lo digo yo. Según las fuentes de la ley islámica, no lo digo yo. Después de escuchar sus argumentos, aquí os dejo con la gran pregunta. ¿Acaso se ha basado en las fuentes de la ley islámica para sostener su postura? Si vamos a la sección de comentarios de sus vídeos, nos encontramos con gente que le cree y lo toman de erudito entendido en Islam. Aquí 2 muestras. ¡Qué barbaridad! Este mundo va a la gran tribulación. O mejor, ya estamos en ella. Dios le bendiga. Gracias, profesor. Por favor, no se calle y siga desmantelando esa falsa religión. ¡Ja! Sencillamente increíble. Encontrar mujeres occidentales que se convierten a ese adefesio llamado Islam. Y así mucha gente más que cree ciegamente en lo que dice este gran manipulador. Por dentro están rabiando por culpa de sus egos porque muchas mujeres occidentales regresan al Islam mientras que el cristianismo está en declive. Siempre, y esto es algo que sucede a menudo en mi canal, siempre que desmonto X acusación, cuando viene un troll amargado, cambia de tema en vez de refutarme el vídeo. Es típico encontrarse con este tipo de detractores. Musulmoro, iros a vuestro país. Venís a España desde tierras muy lejanas para vivir del cuento. A ver. ¿A qué viene este comentario tan estúpido? Por favor, responde al vídeo, no te desvíes del tema. El PSOE y Podemos os dan paguitas a los barbudos como tú. Tic-tac, que viene Vox, la extrema necesidad. ¡Viva Cristo Rey, Deus Vult y viva el Imperio Español! No me hagas perder el tiempo, por favor.
te vuelvo a pedir que por favor respondas con argumentos refutando mi vídeo. Nosotros somos blancos, europeos y cristianos. Vosotros sois negros, africanos y musulmanes. España para los españoles. Volved a Musulmania, vuestro país. Vamos a hacer unas cruzadas contra los renegados del jamón, paguiteros. El Islam no tiene nada que ver con las etnias o las nacionalidades, pero bueno, ¿eso es lo mejor que puedes argumentar sobre la temática del vídeo? ¿Qué te parece esto, renegado del jamón? Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Ahora decidme, ¿qué tienen que ver este tipo de comentarios con la temática del vídeo? Nada. Por ejemplo, en este vídeo presento las mentiras de Ras Salam Naaman sobre la violación de la mujer. Desmonto sus argumentos con pruebas que son irrefutables. Ahora, un islamófobo resentido que defiende esas acusaciones, en teoría, debería comentar diciendo: no, las pruebas que mostraste en tu vídeo son mentira. Ras Salam tiene razón y aquí te lo demuestro. Y procede a exponer sus argumentos que deberían ser una refutación directa a lo que expuse. Repito, en teoría debería pasar eso, ya que presumen de tener la verdad y están muy orgullosos de su ideología. Pero en realidad pasa todo lo contrario. Vienen con insultos, desprecio y más falacias que no tienen nada que ver con la temática del vídeo. Después de haber desmontado brevemente las acusaciones de este pseudointelectual, después de disipar la falsedad y después de haber leído comentarios apoyando su trabajo deshonesto, considero que la siguiente entrevista ayudará a hacer reflexionar. Esto es algo que nunca hice en mi canal. Por primera vez vais a escuchar el testimonio de mi amada esposa, quien antaño era católica y que, alhamdulillah, ahora es musulmana. Como sabréis, no corresponde que aparezca en vídeo por obvias razones. De hecho, en todos los vídeos donde aparezco presente, ella está grabando detrás de la cámara. En fin, espero que esto ayude. Bueno, pues empezamos. Habibeti, ¿cómo era tu fe católica? ¿Qué tan apegada al catolicismo estabas? Mi relación con el catolicismo siempre fue bastante apegada. Era muy asidua a la iglesia, era una creyente y practicante bastante fuerte. Bueno, llegué a pertenecer a un grupo de jóvenes en el cual estaba al frente, daba clases de catolicismo, hacíamos salidas, hacíamos viajes. Nosotros, como al estar al frente de un grupo de jóvenes y al estar al frente tratando de inculcar la fe católica en la iglesia, teníamos una misión importante que era, más que nada, unir a los jóvenes en una vida más sana, ¿sí? Por supuesto sin dejar de lado las diferentes creencias que teníamos. Este conjunto de jóvenes, este grupo que teníamos, con ellos llevábamos a cabo un montón de actividades en las cuales existían las peregrinaciones. Por ejemplo, en Argentina la peregrinación principal es la de la Virgen de Luján, ¿sí? Generalmente se suele hacer en grandes masas y suele ser juvenil, entonces aprovechamos eso para poder, vamos a decir, hacer una gran devoción hacia la Virgen y poder acercarnos a lo que es la madre de Jesús como católicos, ¿sí? También hacíamos diferentes tipos de veneraciones a santos, porque los santos, yo pertenecía a una iglesia, particularmente cada iglesia tiene su santo o su virgen, particularmente la que yo pertenecía era la iglesia San Jorge, y cada fecha que correspondía a su santo se hace su celebración. Los santos son muy importantes para la iglesia católica, así como también lo son las vírgenes, porque a través de ellos el católico llega, vamos a decirlo entre comillas, a
Dios o a Jesús, en el caso de la creencia católica que Jesús es Dios. Hay un dicho en la Iglesia Católica que dice que un hijo jamás se negaría al pedido de una madre, por eso es que se le pide a la Virgen, porque un pedido de la Virgen no sería no escuchado por Jesús, en la creencia católica por supuesto, considerando a Jesús parte de la Trinidad y siendo Dios hecho hombre. Entonces se considera que a través de los santos, a través de la Virgen y los pedidos que realiza un católico, llegan a Dios. Mi amada esposa, ¿cuál era la imagen que tenías del Islam antes de regresar? ¿Qué es lo que llegaba a tu país? En mi país, en Argentina, no llega realmente una imagen exacta de lo que es el Islam. Es una minoría, no está aplicada quizás como el ideal, y lo que llega, repito, es muy poco. Mi idea del Islam antes de regresar era bastante vaga y no tenía la posibilidad o la oportunidad de encontrar o de investigar o de tener alcance a mucho material, porque hay que acercarse de una manera muy directa o tener un contacto muy directo para poder obtener cualquier tipo de información. En mi idea, el estereotipo que se tiene generalmente en mi país es algo muy lejano, es algo muy que no se entiende y que no se puede darle una forma total, porque, repito, es bastante pobre y bastante vaga la idea que se tiene o lo que llega del Islam a Argentina. Como Argentina tengo que decir que hace muchos años hubo una importante inmigración de sirios y de libaneses que han traído parte de la cultura siria, de la cultura libanesa, pero no el Islam, ¿sí? No el Islam como religión y como aplicarlo como manera de vida. Entonces, si bien se conoce muy por arriba y no llegamos a tener nosotros una información. La verdad es algo lejano y que está cruzando el océano. Bien, ¿qué es lo que cambió tu percepción sobre el Islam? Nada más que estudiarlo y aprenderlo. Es eso, la respuesta es esa, conocerlo. Creo que uno cuando conoce verdaderamente algo, después de estudiarlo y después de aprenderlo, tiene la posibilidad de o justamente cambiar la percepción o de aprender o de, como me pasó a mí, enamorarme del Islam, que era algo completamente desconocido. ¿Qué te animó a tomar la decisión de abrazar el Islam? ¿Fue una decisión difícil? Bien, hubo un momento particular en el cual estaba pasando por una crisis bastante fuerte en mi fe como católica, tratando de buscar respuestas, no encontrando. En mi vida, al estar bastante relacionada con el catolicismo, tenía en mi agenda bastantes conocidos sacerdotes cercanos a los que accedí, a los cuales pregunté. Sus respuestas a mis dudas no eran para mí suficientes, no me llenaban y tampoco no me invitaban a estudiar un poco más allá. Hubo un sacerdote directamente, cuando le pregunté la posibilidad de estudiar la teología, la posibilidad de adentrarme un poco más en la teología cristiana, en la teología católica, porque en Argentina hay muy buenas universidades de teología, y él siendo un profesor catedrático, su respuesta fue sincera, me dijo: te voy a ser más que sincero, tengo miedo de que si te adentras en el estudio teológico cristiano pierdas un poco tu fe, o tu fe sea un poco más débil. Cuando él me dijo eso, dije: ¿por qué esa respuesta? Porque quizás una persona debería de alentarme. Entonces dije: si voy a tener dudas en mi fe es porque mi fe, en ese momento la católica, no es fuerte. El Islam fue como empezar a
empecé a investigar un poco más y a leer un poco más, y el Islam fue como la respuesta a absolutamente todas mis dudas. Las que tenía en el momento de mi crisis de fe católica, el Islam fue el que trajo las respuestas a absolutamente todas las dudas que tenía. Por eso la decisión fue directa y no fue difícil. El momento de dificultad fue pensar en la familia nada más, pero a Dios gracias, alhamdulillah, mi familia me aceptó desde el primer momento, entonces eso me ayudó muchísimo a tomar completamente la decisión de abrazar el Islam. Masha Allah, Masha Allah. Desde tu asimilación personal, ¿consideras que el Islam es algo ajeno y extraño? No, en lo absoluto. Desde el momento en que empecé a sentir que era el camino correcto, de que era una decisión de Dios que tomara ese camino, no lo sentí en lo absoluto ajeno, no lo sentí en lo absoluto extraño. Alhamdulillah, lo decidí en el momento correcto, desde el momento en que yo sentí ese llamado, desde el momento en el que sentí abrazarlo y regresar al Islam, me di cuenta que era lo que necesitaba, que era lo que faltaba, y que en lo absoluto, en ningún momento me sentí ajena, o me sentí fuera, o me sentí como decir esto es algo extraño, es algo que no va con mi vida, es algo que no corresponde, es algo que me aleja de cierta cosa, o hablando desde el lado alejar en cuanto a lo malo, en lo absoluto. Lo único que hizo fue acercarme más, a ser mejor persona y a tomar las decisiones correctas desde el momento, desde el inicio, desde el punto cero que abracé el Islam. Bajo tu experiencia, ¿qué es lo que el Islam te brinda y que el catolicismo no te daba? Esta pregunta me la hicieron muchas veces, me la hice yo misma, por supuesto, al principio, y me la repito cada día en cuanto justamente me la preguntan. El Islam me trajo, lo primero que me trajo fue paz interna, una paz espiritual que nunca había sentido, una tranquilidad que no había conseguido con absolutamente nada, y lo más importante de todo es que me trajo absolutamente todas las respuestas que necesitaba, todas las respuestas a las preguntas que siempre me hice, y eso, si no trae paz, ¿qué otra cosa puede traerlo? ¿Qué se siente al ser musulmana? Lo que siento, lo primero que sentí, que es en el momento de abrazar el Islam, y lo que siento día a día, es una cercanía a Allah, es la posibilidad de tener una conexión directa con Él y hacia Él, cosa que no sentía antes, y me da mucha seguridad como mujer, me da mucha tranquilidad como mujer ser musulmana, y observo a mi alrededor el respeto que eso trae. Yo lo que siento cada vez que una persona se acerca a hablarme o me observa, o con lo que más siento hacia mí es respeto. Siento paz, siento tranquilidad, siento la posibilidad de tener a mi lado una persona que me respeta, que cumple absolutamente con todo lo necesario de un musulmán, y como mujer musulmana no puedo pedirle más a la que agradecimientos, no puedo darle más que agradecimientos por esta bendición, porque la seguridad que se siente y la paz que se siente al ser una mujer musulmana no lo puedo comparar con otra cosa, la verdad. ¿Consideras que lo mencionado por individuos como Rad Salam Naaman sobre la mujer en el Islam representa la realidad? En lo absoluto. Como dije en una de las preguntas anteriores, hay que conocer, hay que estudiar, hay que vivir y hay que saber para poder opinar. El Islam, si no lo vivís, no se puede sentir y no se puede palpar. Este tipo de personas, que Dios los guíe, no tienen a su alcance la verdad. Si no tenemos a nuestro alcance la verdad, estamos rodeados de mentiras. Es así de simple. Entonces, lo que dicen este tipo de personas no representan en lo absoluto lo que es el verdadero Islam. Lo que corresponde vivir como musulmanes no está representado en sus palabras, y
repito, la única manera y la única posibilidad de conocer lo que es el verdadero Islam es aprendiendo, estudiando y sobre todo viviéndolo. Quedó demostrado que el violador, bajo la ley islámica, es castigado. Dependiendo del caso, puede ser flagelado, encarcelado, desterrado o condenado a muerte. Nada que ver con lo que dice Rad Salam. Podríamos usar el mismo juego sucio de Rad Salam y decir: la Biblia promueve la violación porque un padre y un hijo estadounidenses acusados de abusar de menores en su casa comparecerán ante el tribunal con sus Biblias en mano para justificar lo que hicieron. Me pregunto, ¿qué pasajes de la Biblia habrán utilizado para justificar sus actos atroces? ¿Habrán utilizado Deuteronomio capítulo 22 del versículo 28 al 29, donde dice: supongamos que un hombre encuentra a una joven virgen no prometida, la agarra y se acuesta con ella. Si son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá repudiarla en toda su vida. Mirad, aquí otro caso. Un pastor nigeriano violó a una menor de 12 años durante toda la noche. Me vuelvo a preguntar, ¿en qué pasaje bíblico se habrá basado este pastor para cometer ese acto tan repulsivo? ¿Se habrá basado en Jueces capítulo 19 del versículo 25 al 29? Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos abusaron de ella, la maltrataron toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó en la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Al ver que la mujer, su concubina, estaba tendida en la entrada de la casa, con las manos en el umbral, le dijo: «Levántate, vámonos». Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y, tomando a su concubina, la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. ¿Veis qué fácil es sacar todo fuera de contexto? En conclusión, las conferencias de Rad Salam Naaman son absolutamente ridículas. Su deshonestidad y prejuicios muestran claramente que no es digno de respeto ni confianza. Este hombre es un agente del mal y sus mentiras son muy fáciles de refutar. Lo único que hace es malinterpretar completamente las leyes islámicas o eventos en cuestión. Si hacemos una retrospectiva y comparamos las pruebas presentadas, nos daremos cuenta que el señor Rad Salam Naaman no dio ni un solo argumento sólido. Lo único que ha hecho es citar la Sura 24, Aleya 13, y a partir de ahí divaga, supone e inventa mentiras para relacionarlo de forma sesgada con el tema de la violación. Y mientras tanto, nos asegura que todo lo que dice está basado en la Sunna, cuando esto no es verdad en absoluto. Según las fuentes de la ley islámica. Espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.